Entre julio y agosto de 1943 en la región de Kursk, la Unión Soviética y el ejército nazi se encontraron cara a cara en una de las batallas más brutales e impresionantes de la historia. Fue una de las contiendas más grandes entre seres humanos y blindados, con la participación de 3 millones de soldados, cerca de 8.500 tanques y 5.000 aviones, combinando el potencial de ambos bandos. Pero más allá de las cifras, lo verdaderamente impactante es que dentro de cada maquinaria, pieza de artillería u ofensiva, hubo personas de carne y hueso que sufrieron en primera persona uno de los infiernos más grandes de la Segunda Guerra Mundial. En esta nueva entrega de Historia Militar, vamos a conocer la batalla de Kursk a través de los ojos y vivencias de sus protagonistas. Para 1943, las cartas de la Segunda Guerra Mundial ya estaban echadas. Estaba claro que para la Alemania nazi el gran enemigo europeo a vencer era la Unión Soviética. Es por eso que los hombres de Hitler elaboraron una operación secreta para dar un golpe letal. Las tropas desencadenaron un último esfuerzo en el frente del este con la intención de aplastar al Ejército Rojo. Para ello concentraron todo el poder de sus fuerzas acorazadas y sus armas más modernas, formando un mar de tanques de combate listos para luchar hasta la muerte, bajo las órdenes de los generales más prestigiosos del Reich. Pero el gobierno soviético tenía una carta maestra. Gracias a los servicios de inteligencia conocidos como Orquesta Roja, los generales de Stalin tuvieron meses de anticipación para preparar el combate en Kursk. Los soviéticos construyeron una férrea defensa diseñada para desgastar a la flota blindada alemana, lo que se combinó con 1 millón de minas antitanque y antipersonal sembradas a lo largo de los 250 kilómetros del saliente de Kursk. El resultado fue el mayor cinturón defensivo jamás construido, cubriendo un territorio similar al de Bélgica. El mariscal de la Unión Soviética, Kirill Moskalenko, fue una figura central e incluso escribió libros sobre el combate de Kursk. En sus palabras, así ocurrió. En el transcurso de 50 días se llevaron a cabo en un pequeño territorio combates que no tenían precedentes por su brutalidad y violencia. En la contienda participaron millones de personas, 70.000 armas y morteros, decenas de miles de tanques y aviones. Según Moskalenko, la importancia del evento era conocida en los dos frentes. Los comandos de ambos bandos sabían que el resultado de la batalla tendría una influencia decisiva en los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Por eso los preparativos tomaron tanto tiempo. Pero ningún preparativo podía alistar a los soldados para 1 mes y medio de constantes ofensivas. Lo que inició como una avanzada alemana el 5 de julio de 1943 fue respondida con una contraofensiva soviética el 12 de julio de 1943. Ambos bandos contaban con una combinación de tanques modernos y antiguos. Los soviéticos usaban los clásicos T-60, T-70 y T-34, además de los menos frecuentes KB-1 y las piezas de artillería ISU-122. Los germanos contaban con los Panzer III, 4, 5 y 6, siendo estos dos últimos los míticos Panther y Tiger respectivamente. El comodoro soviético Pavel Rotmistrov describe así su experiencia en la batalla de Kursk. Luego de varios minutos de disparar en movimiento, el poder de ataque de nuestros cuerpos de tanques atravesó las líneas nazis. Fue un asalto rápido a través de las fuerzas enemigas. Sus tanques, Tiger y Panther, perdieron su ventaja debido a la proximidad y se encontraban totalmente sobrepasados por los tanques soviéticos T-34 e incluso por los tanques ligeros T-70 a corta distancia. Al hablar sobre la más brutal batalla de tanques de la historia, no podemos dimensionar el estruendo, las explosiones, la temperatura y el caos que se ocasiona al tener miles de máquinas de varias toneladas de peso batiéndose a duelo en el mismo terreno.
Rotmistrov lo recuerda como el infierno en la tierra. El humo y el polvo se arremolinaba sobre el campo de batalla. La tierra temblaba por los fuertes impactos. Los tanques chocaban y se atoraban, luchando hasta la muerte o hasta que uno quedase totalmente inútil. Los tanques que ya no podían avanzar, pero cuyas armas aún funcionaban, continuaban disparando. El oficial soviético de tanques, Yevgeny Shkurdalov, fue uno de los soldados más destacados en la batalla de Kursk. Destruí mi primer tanque mientras me movía sobre las vías de un tren. A 100 metros de mi posición, vi a un Tiger alemán que empezó a disparar a nuestra formación. Aparentemente ese tanque había logrado destruir muchas de nuestras máquinas. Apunté con munición perforante y disparé. El tanque se prendió fuego. Disparé otra vez y las llamas crecieron. La tripulación escapó y por alguna razón no busqué eliminarlos. Luego, Shkurdalov logró destruir otros tanques T-3 y Panther. Este último en particular significó un gran honor para el soldado soviético. Ese modelo era uno de los más avanzados y potentes del planeta. Tuve una sensación de orgullo, como de haber hecho algo heroico. Por supuesto, la batalla de Kursk no solo fue un infierno para el bando aliado. Los tanques alemanes sufrieron pérdidas masivas. El soldado alemán Wilhelm Rees recuerda: de repente un T-34 atravesó las líneas y se dirigió hacia nosotros. Nuestro operador de radio empezó a darme munición para cargar el arma. El comandante nos gritaba que disparemos sin parar. El tanque se acercaba y solo después del cuarto disparo escuché el "gracias a Dios" de nuestro superior. Lo vivido por Rees fue la experiencia de cientos de soldados que operaban dentro de los tanques, pero no tenían la posibilidad de saber qué sucedía afuera. Solo que estaban en peligro y que en cualquier momento un tanque enemigo podía abrir fuego. Rees completa: luego determinamos que el T-34 paró a tan solo 8 metros de nosotros. En la parte superior de su torreta había un agujero de 5 centímetros de diámetro. Las líneas de ambos bandos se habían mezclado. Era un caos. Luego de casi un mes y medio de arduo combate, las cifras escalaron a números tétricos. Los alemanes perdieron 81.000 soldados, tuvieron 122.000 heridos y dejaron atrás más de 2.500 tanques y 3.000 piezas de artillería. En el bando soviético murieron 250.000 soldados, con 600.000 heridos y la pérdida de entre 4.500 y 6.000 tanques. Las cifras parecen indicar un fracaso de parte de los hombres de Stalin, pero lo cierto es que ambos bandos quedaron totalmente devastados, dejando prácticamente todos sus tanques y piezas de artillería humeando en las tierras de Kursk. Lo importante es que fue la primera vez durante la Segunda Guerra Mundial que se logró detener una ofensiva alemana antes de que ésta pudiese romper defensas enemigas. La penetración de los Panzer nunca superó los 8 kilómetros y en muchos casos la ventaja alemana duraba apenas unas horas. La batalla de Kursk fue la última ofensiva estratégica que los alemanes pudieron lanzar en el frente oriental. Después de varias semanas de lucha, la operación llegó a un punto muerto en que ningún bando podía avanzar. En paralelo, la invasión aliada de Sicilia y la ofensiva soviética de Kutuzov convencieron a Hitler de que la operación debía suspenderse de inmediato. Las grandes pérdidas de hombres y tanques de Alemania aseguraron que el ejército rojo soviético tomara la iniciativa estratégica por todo el resto de la guerra. De muchas maneras, este fue un punto de inflexión que dirigió el conflicto hacia la derrota de los nazis. Para concluir, queremos remitirnos a las palabras del general Iván Parotkin, quien en su libro La batalla de Kursk resumió de esta manera sencilla el esfuerzo soviético. Las hazañas de los soldados soviéticos durante su batalla contra los tanques fascistas, en especial los modelos más modernos y poderosos vehículos, fueron heroicas y ejemplares. En 3 meses seremos testigos del colapso de Rusia, una catástrofe como nunca antes se había visto.
Esta frase fue pronunciada por Adolf Hitler a sus generales el 22 de junio de 1941, el día en que comenzó la Operación Barbarroja, es decir, la invasión a la Unión Soviética. Sin previo aviso, la Wehrmacht se adentró en territorio comunista con el objetivo de ocupar las áreas petrolíferas. Para la máquina de guerra nazi, el petróleo era la materia prima fundamental, aquello que hacía funcionar sus vehículos y les aseguraba un buen desempeño en el campo de batalla. El Führer confiaba en la capacidad de su ejército de doblegar a los rusos antes de que comenzara el invierno. Sería una campaña breve y feroz, más aún teniendo en cuenta que los soviéticos, según decían los informantes nazis, no contaban con el material bélico adecuado para luchar eficazmente. Tras el inicio de Barbarroja, los alemanes avanzaron de manera arrolladora hasta la ciudad de Moscú. Allí se libraría una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Una contienda que cambiaría para siempre el curso de los acontecimientos. Sin embargo, detrás de la gloria y el heroísmo de aquellas jornadas, lo cierto es que para los hombres y mujeres que estuvieron presentes, la lucha fue una auténtica pesadilla. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la vida cotidiana durante la batalla de Moscú. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. A comienzos de octubre de 1941, el ejército alemán se valió de sus poderosos tanques para capturar la ciudad de Orel, que estaba a una corta distancia de Moscú. Todo indicaba que no tardarían en apoderarse de la capital rusa, aunque ciertos reportes militares indicaban que las condiciones climáticas eran desfavorables y que las provisiones comenzaban a escasear. Cuando se enteraron de la conquista de Orel, los jerarcas nazis festejaron. El general Alfred Jodl le dijo lo siguiente a Hitler: «Sin ninguna exageración puedo afirmar que hemos ganado la guerra». El Ministerio de Propaganda brindó una conferencia de prensa en la que anunció ante decenas de periodistas y cronistas internacionales que las tropas soviéticas estacionadas en Moscú estaban a punto de ser aniquiladas. La población germana creyó en las predicciones del gobierno y por primera vez en varios meses su moral mejoró. Las familias de los soldados estaban convencidas de que los combatientes volverían a Alemania para Navidad y que traerían grandes riquezas del botín obtenido en el frente oriental. Mientras tanto, la situación en la capital soviética era muy distinta y los moscovitas estaban al borde de la desesperación. Las primeras nieves habían caído un día antes de la conquista de Orel, pero se derritieron a las pocas horas. El 10 de octubre, Joseph Stalin puso al general Georgy Zhukov al mando de un nuevo ejército diseñado para defender Moscú. Sin embargo, el comandante se encontró con una imagen desoladora, dado que contaba con muy pocos hombres para un terreno perímetro tan extenso como el que tenía que proteger. Eran demasiado pocos para contener el arrollador avance de la Wehrmacht, y además su experiencia de combate era escasa. Parecía imposible que los soviéticos pudieran hacerles frente a los alemanes, y muchos se convencieron de que todo estaba perdido. El 15 de octubre, Stalin ordenó evacuar a los miembros destacados del Partido Comunista y a los oficiales más importantes del gobierno. Cuando la población se enteró de que la élite soviética estaba abandonando la ciudad, se desató lo que se conoce como el Gran Pánico. Cientos de miles de personas intentaron sumarse al éxodo y, como consecuencia, bloquearon los caminos y trabaron los trenes que salían de Moscú. El caos se apoderó de la capital y una ola de saqueo sacudió los comercios y negocios sin que hubiera una fuerza policial para detenerlos. Las cosas se calmaron únicamente cuando Stalin anunció que no abandonaría la ciudad y que se quedaría allí para resistir el avance nazi. El general Zhukov organizó la defensa de Moscú y para ello ordenó minar los puentes y las vías ferroviarias que conducían hacia la capital. Unos 250.000 adolescentes y mujeres se presentaron como voluntarios para excavar trincheras y fosos antitanques. De hecho, se calcula que removieron 3 millones de metros cúbicos de tierra a mano sin ayuda mecánica. Las fábricas fueron reconvertidas para satisfacer las necesidades militares, de manera que las plantas de automóviles, relojes y chocolates pasaron a producir ametralladoras, minas antipersonales, raciones de combate y vehículos blindados. Las calles de Moscú pronto estaban repletas de obstáculos de metal y alambre de púas para impedir el paso de la infantería. Los moscovitas estaban preparados para morir defendiendo su hogar. Este sentimiento puede verse en una carta escrita por un soviético después de la batalla.
Incluso los que sabíamos que el gobierno era corrupto, que no había muchas diferencias entre las SS y el NKVD y que despreciábamos la hipocresía del comunismo, sabíamos que había que luchar. Todos los que vivimos la Revolución de Octubre y los años 30 sentimos por primera vez algo de esperanza. Sabíamos que íbamos a morir, claro, pero nuestros hijos heredarían dos cosas: una tierra libre de invasores y tiempo para que florezca una mejor versión del comunismo. En el cielo se desplegaron enormes globos de barrera sujetos al suelo con cables para bloquear a los aviones que se aproximaran a la ciudad. Sin embargo, nada pudo impedir las incursiones aéreas de la Luftwaffe, cuyos temibles bombarderos sobrevolaban Moscú todas las noches para descargar su furia explosiva. Para los soviéticos se hizo costumbre escuchar la alarma de emergencia y huir de sus hogares para refugiarse en las estaciones de tren subterráneo. El objetivo de los alemanes era incendiar la capital, ya que muchas cosas eran de madera, aunque no tuvieron éxito. Los moscovitas se organizaron en escuadrones de bomberos y aprendieron a apagar los fuegos ocasionados por las bombas incendiarias. Contra todas las probabilidades, las defensas soviéticas contuvieron la ofensiva germana y las tropas rusas repelieron al enemigo en varias ocasiones. A fines de octubre, los nazis fueron detenidos por el comienzo del invierno y las lluvias de aguanieve, que congelaron los caminos e inutilizaron su equipamiento. Increíblemente, los alemanes carecían de ropa de invierno y no tenían cómo enfrentar temperaturas que llegaban a los menos 40 grados. Ya no podían contar con la superioridad tecnológica y se calcula que unos 130.000 sucumbieron al frío y los vientos helados. A lo largo del Tercer Reich, las familias de los soldados germanos organizaron una colecta para enviarles ropa y alimento, pero como los trenes no podían avanzar por culpa del invierno, las donaciones no llegaron a tiempo. La hipotermia hizo tanto por los rusos como sus regimientos de francotiradores, que se establecieron en torno a la capital en 3 anillos concéntricos, creando una barrera difícil de penetrar. En su diario personal, el general Heinz Guderian escribió lo siguiente: «La ofensiva de Moscú ha fallado. Subestimamos gravemente la fuerza de nuestro enemigo, así como el clima. Afortunadamente retiré a mis tropas el 5 de diciembre. De lo contrario, hubiera sido una catástrofe». A pesar de que Guderian le imploró a Hitler dar marcha atrás, el Führer ordenó resistir hasta el último hombre. Justo en aquel momento, Stalin aprobaba el plan de Zhukov de iniciar una contraofensiva utilizando el nuevo ejército que habían amasado y tropas provenientes de las planicies orientales. Hacia enero de 1942, los alemanes habían sido expulsados de la capital y habían retrocedido 250 kilómetros. La batalla de Moscú había terminado, pero los nazis todavía estaban en territorio soviético y aún quedaba mucha guerra por delante. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué fue lo más impactante de la batalla de Moscú? El 5 de junio de 1944, Ken Garrett, un miembro de la Marina canadiense, recibió la sorpresiva noticia de que en pocas horas sería embarcado hacia las costas de Normandía. Un oficial nos dijo esto: «Mañana es el día D, por lo que hoy no tienen permiso de abandonar el cuartel. Tengo el honor de informarles que hemos sido elegidos para estar a la vanguardia de la invasión. Seremos la punta de lanza de la operación». En ese momento tuve el horrible presentimiento de que al día siguiente estaríamos todos muertos. Sentí que mi estómago se cerraba. Fue una de las sensaciones más desagradables de mi vida. El testimonio de Garrett es una muestra de lo que pensaron muchos de los elegidos para participar en el desembarco de Normandía. La Operación Overlord, como fue bautizada por los mandos militares, fue la mayor invasión marítima de la historia, y gracias a ella los aliados lograron penetrar en la Europa continental. De esta manera comenzaban a liberar el territorio de las garras de los nazis, marcando así los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para los soldados comunes que protagonizaron el operativo, el día D no fue un plan maestro ejecutado a la perfección, sino un caótico infierno plagado de muerte y destrucción. La tropa se encaminaba hacia una tormenta de balas con pocas certezas de sobrevivir a la contienda. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te mostraremos el día D a través de los testimonios más impactantes de sus participantes.
La operación Overlord se gestó en mayo de 1943 en un encuentro diplomático en Washington. Allí los gobiernos norteamericano y británico acordaron liberar a Europa del Tercer Reich y para ello eligieron desembarcar en Normandía, al noroeste de Francia. Como parte de los preparativos, los aliados lanzaron una intensa campaña de desinformación y engaño para desorientar a los nazis. De esta manera, los alemanes no estaban seguros de la fecha y el lugar donde se produciría el desembarco. La costa normanda fue dividida en distintos sectores con nombres clave, siendo Utah y Omaha los que debían tomar los estadounidenses. Los ingleses, por su parte, tenían la misión de ocupar los sectores Gold y Sword, y los canadienses debían conquistar Juno. Cuando se dio inicio a la operación Overlord, 5.000 naves zarparon desde Gran Bretaña, cruzando el Canal de la Mancha en dirección a Francia. Los barcos transportaban miles de hombres, tanques, piezas de artillería, vehículos y provisiones. Todos los hombres habían leído el comunicado del general Dwight Eisenhower, comandante de la expedición, que decía lo siguiente: están a punto de embarcarse en la Gran Cruzada, hacia nuestro mayor objetivo. Los ojos del mundo están posados en ustedes. Las esperanzas de todos quienes aman la libertad viajan con ustedes. Junto a nuestros hermanos aliados, destruiremos la máquina de guerra alemana, eliminaremos la tiranía nazi que oprime a los pueblos de Europa y garantizaremos la seguridad del mundo libre. A pesar de que había entusiasmo entre la tropa, también había temor e inseguridad, como muestra el testimonio al comienzo de este video. El viaje por el mar tampoco ayudaba a tranquilizar a los soldados, que estaban mareados a causa del bamboleo de los barcos. Bob Slaughter, miembro del Regimiento 116 de Infantería estadounidense, recuerda la travesía de esta manera. Hacía frío, el viento soplaba y nosotros estábamos mojados y temblando. Me puse realmente enfermo y vomité en mi casco una y otra vez. Así fue como pasé el viaje. Hacia la madrugada, los barcos divisaron la costa de Normandía, donde los alemanes habían preparado una bienvenida infernal. Las orillas estaban cubiertas de obstáculos antitanque de metal, minas, estacas de madera, alambres de púa y toda clase de trampas explosivas. Los hombres de la Wehrmacht aguardaban en búnkers y nidos de hormigón, disparando sus ametralladoras, morteros y cañones. De un segundo al otro, el sitio se había convertido en una pesadilla. Los hombres eran acribillados de a decenas, estallaban en pedazos al pisar una bomba y los que no morían apenas podían escuchar las órdenes de sus oficiales a causa del estruendo de la balacera. Veamos algunos de los testimonios más escalofriantes de la contienda. El sargento Richard Herklotz lo recuerda así: a medida que nos acercábamos a la playa, veíamos los muertos y heridos flotando en el agua como si fueran basura en el puerto. Había desparramadas provisiones, soldados, marineros. Era una visión desoladora. Durante las horas siguientes vimos cómo la marea acarreaba pedazos de barco y cadáveres hacia nosotros. Russell Stauber, del Regimiento 116 de Infantería norteamericano, rememora el desembarco en Normandía de la siguiente manera: cuando la rampa del bote descendió, nosotros bajamos al agua que nos llegaba hasta la cintura en medio de olas de 1 metro de altura. Algunos trastabillaban y se ahogaban, otros perdían sus armas. Teníamos que caminar 180 metros hasta la orilla sin cobertura. Tan solo había un tanque a nuestro lado, pero no se movía ni disparaba. Para mí era obvio que el plan estaba saliendo mal. A mi derecha vi un bote en llamas, yo mientras seguía caminando entre la marea y los restos de navíos. Al llegar a la orilla intenté correr, pero mis pantalones estaban llenos de agua y el peso extra hizo que me desplomara en la arena. Por suerte, una bomba había causado un incendio sobre la vegetación y el humo me cubrió y evitó que me mataran.
Otro soldado describe así la experiencia de ver a sus camaradas morir. El primero que vi caer fue un hombre que corría por la playa hacia el enemigo. Se lo veía cansado, como si estuviera acarreando mucho equipaje, y es entonces cuando le dispararon y cayó en un charco. El agua se tiñó de rojo. Uno de nuestros médicos fue hacia él para ayudarlo, pero los alemanes lo acribillaron. Yo quería ayudarlos, pero sabía que si me acercaba también me dispararían. A pesar de todo, seguía adelante. No tenía otra opción. No había hacia dónde retirarse, tan solo podíamos avanzar. El capitán Edward McGregor, del primer regimiento de infantería estadounidense, nos cuenta su intento de capturar una posición germana. Mi unidad sufrió grandes bajas y por lo menos un oficial murió cerca de mí luego de pisar una mina. Llegamos a un risco e intentamos avanzar, pero enfrente nuestro había un búnker alemán y nos disparaban con ametralladora cada vez que queríamos movernos. Nosotros no teníamos cómo comunicarnos con el buque destructor que teníamos a nuestras espaldas, porque su tripulación había muerto 5 minutos después del desembarco. Con mis hombres planeamos un asalto sobre el búnker. Yo me ofrecí a ir adelante, pero justo antes de partir, el búnker fue demolido por una explosión. Aquello era obra de otro destructor que vino en nuestra ayuda y lo derribó con sus cañones. Mientras tanto, el capitán Joseph Dawson, del Regimiento 16 de Infantería, no podía creer la carnicería que se desenvolvía frente a sus ojos. Estas son sus palabras al respecto. La playa estaba sumida en un caos absoluto. Los cuerpos estaban desparramados por doquier. Había heridos llorando, tanto en el agua como en la arena. Casi no teníamos cómo protegernos del fuego alemán, y los pocos que avanzaban como si no tuvieran miedo morían al instante. En la costa había un sonido extraño como un enjambre de abejas a causa del tiroteo. Podías escuchar las balas impactando y cortando el aire. Ray Lambert, un paramédico que estuvo presente en la batalla, coincide en que el sonido era una de las peores cosas de la contienda. El ruido de la guerra hace más que ensordecerte. Es peor que un shock psicológico, porque sientes cómo te golpea directo en el pecho, sacude tus huesos y hace vibrar tus órganos. Sientes que el ruido está dentro tuyo, como un parásito intentando escapar de tu piel. Aquel 6 de junio de 1944 los aliados no lograron su objetivo de capturar por completo la costa, pero sí pudieron establecer unas precarias cabezas de playa. En los días siguientes aseguraron su posición y continuaron su avance en el territorio francés. El final del Tercer Reich había comenzado. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué fue lo más impactante de la batalla de Normandía? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.